Son las 4 de la tarde con 35 minutos, 4:35. La Secretaría de Gobierno de Tabasco es una dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada del Estado Mexicano de Tabasco, que tiene a su cargo mantener la gobernabilidad del Estado. La Secretaría planea, guía y conduce sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y las políticas que establezca el gobernador de Tabasco. Así lo trae especificado en su página de la Secretaría de Gobierno. Y hoy platicaré precisamente con el secretario de Gobierno, Guillermo del Rivero, tal vez uno de los más jóvenes secretarios de Gobierno que ha tenido el Estado de Tabasco, que nos lo confirme él, ¿no? ¿Qué tal, Guillermo? Me da mucho gusto recibirte esta tarde aquí para que platiquemos a fondo. Muchas gracias, don Chuy. ¿Sí, de los más chavos? Sí, yo creo que de la época contemporánea, sí. Cuando me designa el gobernador Carlos Merino secretario de Gobierno, tenía yo todavía 40 años de edad. Entonces yo creo que sí, soy de los más jóvenes de la época contemporánea. Antes que tú... José Antonio de la Vega. ¿Fue más joven que tú? No, digo, antes que yo. No, más joven. Bueno. O sea, en tiempos pasados. En tiempos pasados, yo creo que el más joven, si no me equivoco, es don David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que él fue secretario de Gobierno en la administración del gobernador Manuel Mora. Debe haber tenido alrededor de 30 años, si no estoy equivocado. Muy joven. Sí, muy joven. Muy joven. En fin, bueno, pues vamos a meternos en tema. Hoy, complicado ser secretario de Gobierno en esta época, en estos momentos, en estos tiempos en los que, bueno, los partidos políticos aquí en Tabasco están belicosos, están muy, bueno, pues como dicen, ¿no? Con el hacha en la mano, ¿no? Sí. Fíjese, don Chuy, que yo creo que más que complicado, lo he dicho en otras ocasiones, me siento privilegiado de ser parte de este gobierno, de esta administración, de ser parte de la Cuarta Transformación, sobre todo aquí en Tabasco, porque yo creo que estamos viviendo un momento de esplendor. Entonces, lo hemos comentado en otras ocasiones y yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad quienes estamos aquí. ¿Cómo es el ritmo de trabajo de un secretario de Gobierno? ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Trabajas qué? ¿8 horas, 10 horas, 12 horas? Pues yo creo que no. ¿Tienes horario? Yo creo que no tenemos horario. Y no lo digo como discurso de que no tenemos horario. Nada, es verdadero. La dinámica que lleva la Secretaría de Gobierno es una dinámica en ese sentido que te exige mucho. Yo anteriormente estaba en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Yo sentía que llevaba un ritmo muy intenso, pero bueno, no se compara con estar al frente de la Secretaría de Gobierno porque pues es una dependencia que tiene que ver con todo, ¿no? Desde temas de seguridad hasta temas de protección civil, de registro civil. Si quiere, ahorita entramos en un poquito más de detalle de lo que vemos. Sí, claro. Tienes que estar con el teléfono todo el tiempo. Sí. Es correcto. El gobernador te habla cada rato. Pues mantenemos una comunicación constante, ¿no? Tienes que estar al pendiente de cualquier evento que hay. ¿Tú tienes que ver con todos los eventos que hay en Tabasco? Prácticamente se puede decir que sí, ¿no? Entre otras cosas, lo que tú tienes que ver, dentro de las cosas que tienes que ver, conducir en el ámbito de su competencia la relación del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. ¿Cómo es hoy tu relación con los partidos políticos, Guillermo? ¿Tienes comunicación con ellos? ¿Tienes la capacidad o la posibilidad de acordar con sus líderes respectivos? Sí, a ver, los partidos de oposición se puede definir que son minorías políticas, que si bien es cierto fueron derrotados en las urnas, tienen derecho a ejercer su participación, por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso del Estado. Entonces, una de las indicaciones que me dio el gobernador Carlos Manuel Merino Campos cuando me designó a mí como secretario de Gobierno fue precisamente la de tener una política de puertas abiertas y escuchar todas las expresiones. En ese sentido, creo que lo hemos hecho de esa manera.
sí mantengo comunicación con los distintos partidos políticos, mantengo comunicación con distintos actores de diferentes partidos políticos y creo que ha sido sana. También cuando ellos han alzado la voz en el sentido de alguna situación, se les ha atendido. Cuando ellos han hecho críticas que a lo mejor no corresponden a la realidad, también les hemos tenido que contestar. Pero en fin, creo que pues Tabasco nos necesita a todos, es parte de la reconciliación y ahí vamos avanzando, ¿no? Pero te sientas con ellos, te sientas con quienes presiden a estos partidos políticos, te sientas con quien preside al PRD, por ejemplo, Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, en el caso específico del PRD, ¿no? Que pudiéramos pensar que es de los más bélicos, por ¿no? El discurso que tiene tanto Paco Cabrera como Juan Manuel Fósil, que es su senador, que da una conferencia de prensa todas las semanas y que trae un dedo que apunta muy fuerte, y Paco lo mismo, descalifica constantemente. ¿Se puede sentar uno a platicar con quien te está descalificando o quien está descalificando al gobierno del Estado constantemente? Mire, por ejemplo, le comparto que en el caso del dirigente estatal del PRD, estudiamos la carrera de Derecho juntos, nos conocemos desde la universidad. Entonces, bueno, eso, pues antes que nada, pues tenemos cierta amistad, Paco Cabrera y un servidor. Sin embargo, bueno, yo entiendo la postura por parte del PRD de que no van a publicitar ellos encuentros con el gobierno del Estado, ellos lo tienen acordado hacia el interior del PRD, ellos esos acuerdos ahí lo toman y tenemos que ser respetuosos. Yo también lo he dicho, nos vamos a platicar, vamos a lograr acuerdos sin tener que tomarnos la famosa foto. O sea, no es necesario tomarse la famosa foto, don Chuy. ¿Cuántas veces hemos visto también que se reúnen los partidos políticos, que se reúnen con el gobierno, se toman la foto y llevan acuerdos que no son en beneficio de las y los tabasqueños en este caso? Ejemplo es que en el pasado vimos el engaño del pacto contra México, por ejemplo, que se sentaron los partidos políticos y firmaron acuerdos que resultaron muy perjudiciales para el país. Entonces no se trata de eso nada más, ¿no? Ahora, pero entonces, ¿cómo le hacen para acordar? Si no se reúnen, lo hacen a petit comité. Bueno, yo le diría a don Chuy, por ejemplo, que el día viernes tuve una reunión de trabajo con el dirigente estatal del Partido Verde, que también es diputado. Bueno, pero el Verde es aliado. Pero es otro partido político. Sí, ¿no? de acuerdo, pero bueno, yo me refiero sobre todas las cosas al PRD, a Movimiento Ciudadano, que son más Yo lo que sí le puedo decir es que he mantenido diálogo y apertura con todos los partidos políticos. Bueno, pero si te sientas con ellos a platicar. Bueno, para llegar a ese punto. Bueno, si se sientan ellos contigo a platicar. Pues también tengo que respetar yo la postura por parte de ellos. Lo que yo les decía, si ellos, su manera de hacer política es de que no quieren dar a conocer reuniones, que ellos no quieren acordar públicamente y todo eso, yo tengo que ser muy respetuoso, ¿no? ¿Todos los partidos están en esa misma dinámica o solamente algunos? No, yo creo que algunos nada más. Hemos tenido reuniones públicas, por ejemplo, con el dirigente estatal del Verde, le decía ahorita, con el dirigente estatal del PRI, que también pues ya forma parte de esta amalgama, ¿no? Con el PAN y con el PRD. Pero Roberto también ha sido muy puntual en sus críticas, en sus señalamientos. Y nos hemos reunido públicamente. Pero Dagoberto es más accesible. Son estilos diferentes. Para sentarse, para discutir, para platicar. Vaya, lo he escuchado incluso que reconoce algunas cosas que ha hecho buena la administración actual. Sí, son estilos diferentes y en ese sentido debemos de ser respetuosos nosotros como gobierno, ¿no? Ahora dices que han logrado acuerdos, que antes se reunían, se tomaban la foto y no tomaban acuerdos, que ahora sí han llegado a acuerdos. ¿Cómo qué acuerdos, Guillermo? Bueno, por ejemplo, yo le diría algo, don Chuy. Un tema muy sensible que nos hemos encontrado dentro del gobierno es el tema de los feminicidios. Evidentemente nos duele muchísimo, nos preocupa y nos ocupa cada vez que se da este acto tan cobarde, tan ruin, este crimen, ¿no? Y nosotros hemos aperturado para escuchar a todas las voces en cuanto a este tema tan delicado. Y tan es así que nos encontramos, por ejemplo, que Tabasco es la única entidad del país que no cuenta con un centro de justicia para las mujeres. Entonces es algo que el gobernador pues le preocupó
y ocupó, como yo le decía, y se tomó la decisión de gestionar los recursos para llevar a efecto la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres. Muchas voces nos han dicho de que deberían de decretarse la alerta de género aquí en Tabasco. La verdad de las cosas es que, pues de entrada nosotros no la decretamos. En ese sentido, hemos aperturado las puertas de la Secretaría de Gobierno, del Gobierno estatal, y hemos practicado con diferentes colectivos, con partidos políticos, y bueno, se tomó esta decisión, ¿no?, de la creación del Centro de Justicia para las Mujeres. Ahora, ¿eso es un acuerdo logrado por los partidos políticos con el gobierno del Estado? No, eso es a lo que me refiero, eso es una decisión que tomó el gobernador y que también fue como consecuencia de escuchar a todas las voces aquí en el Estado. ¿Pero puedes mencionar algún acuerdo que hayan tomado con estos bueno, a ver, yo le decía ahorita políticos? que son los partidos de oposición y repito, son minorías políticas que, si bien es cierto fueron derrotados en las urnas, no menos cierto es que ellos tienen un derecho que ejercer en el Congreso del Estado, por decirlo. Entonces, ellos ahí tienen una participación en el Congreso del Estado y lo hemos visto. Han aprobado, han acompañado en algunas leyes, en algunas reformas, en algunas iniciativas que tanto ha presentado el gobernador como otras que han surgido de ahí de los propios integrantes del Congreso. Entonces, ahí se ve reflejado la participación de manera directa de los partidos políticos. Es un trabajo del Congreso, no de acuerdos de la Secretaría de Gobernación con los partidos políticos. Bueno, es un trabajo coordinado entre todos. Sí, se tiene que, ahí todas las voces se escuchan, ahí tenemos que platicar también, por ejemplo, sobre todo cuando corresponden a iniciativas que presenta el señor gobernador. Son las 4 de la tarde, 46 minutos. Guillermo, otro de las de los atribuciones que tienen ustedes es ejercer la vigilancia, que en materia electoral le señalen las leyes o los convenios que para ese efecto se celebren. ¿Cómo se están preparando para las próximas elecciones? Bueno, aquí ser muy claros en algo. El proceso electoral le corresponde de manera directa, yo diría, a dos órganos: al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, en lo que se refiere a los comicios locales, y al Instituto Nacional Electoral, en lo que se refiere a los comicios federales. Nosotros, como gobierno del Estado, tenemos que coadyuvar en la organización de este proceso electoral. ¿Y de qué manera lo hacemos? Yo creo que lo vivimos, por ejemplo, ahorita en el proceso de la revocación de mandato, que fue un proceso muy similar a lo que es una jornada electoral. Firmamos ciertamente, como lo acaba de citar usted, convenios de colaboración, tanto en materia de seguridad como en materia de infraestructura. ¿Y a qué me refiero con materia de infraestructura? Que le damos espacios al Instituto Electoral para llevar ahí a cabo la jornada electoral, de manera principal escuelas. Entonces, bueno, ahí somos un coadyuvante con ellos, y además en el ámbito de nuestra competencia también, en la participación en la toma de decisiones que se realicen ahí con diferentes partidos políticos, ¿no? Sí, me queda claro que son los institutos locales y federal los que organizan las elecciones, pero según esto, ustedes deben de ejercer la vigilancia en materia electoral. Le señalen las leyes o los convenios que para efecto se celebren. Esto es, ¿tienen alguna obligación? Sobre todo que haya esta, ¿cómo se llama? Posibilidad de acordar, como decíamos hace un momento. No, se refiere, le voy a decir a qué se refiere principalmente esa fracción del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por favor. Se refiere a que nosotros, como Secretaría de Gobierno, tenemos que velar a que hacia el interior de la administración pública se cumpla con la norma electoral, y de manera directa se refiere al blindaje electoral que debe de existir, que no se desvíen recursos, por ejemplo, por parte de la administración pública hacia los procesos electorales, o bien que tengamos una participación cuando estemos impedidos también por ser servidores públicos. En ese sentido se refiere. ¿Cómo actuar de esa manera cuando ustedes son parte del gobierno y, bueno, pues cómo ver que no se vaya a desviar dinero para este tipo de cosas, lo que acabas de decir, si eres parte de la administración, y cómo confiar que así fuera, Guillermo? Bueno, primero le voy a decir la parte ideológica, don Chuy. Somos distintos.
Yo creo que usted lo sabe mejor que yo, lo que le costó al presidente Andrés Manuel López Obrador estar donde está el día de hoy, llevar el movimiento hasta donde estamos. Nosotros en su momento, y digo nosotros porque yo fui representante electoral de Morena en el 2018, denunciamos cómo utilizaban la vulnerabilidad de las personas para aprovecharse de eso, traficaban con la pobreza de la gente. Y eso es algo que dentro de este movimiento de la Cuarta Transformación, pues es contrario a los principios. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma constitucional para catalogar pues lo que hoy es un delito de condicionar la entrega de los programas sociales, de los apoyos sociales, a cambio del voto, como lo que se le conoce como delito grave, que es la prisión preventiva oficiosa. Entonces, creo que, por ejemplo, ese dato muy claro de esta reforma constitucional que hubo, le habla de que pues es distinto el gobierno en ese sentido, y permite que con la reforma constitucional y bajo el principio de legalidad que tenemos todos quienes somos hoy servidores públicos, pues lo tenemos que cumplir, porque ya está en ley, o sea, ya no es de dientes para afuera, ¿no? Ahora, ustedes han prometido ser diferentes y tú dices, somos diferentes. El presidente dice, somos diferentes. No nos confundan, incluso dice el presidente. Sin embargo, el fin de semana que se infectaron las internas de Morena, si bien es cierto, no fue en todo el país y no en la misma intensidad, sí vimos cómo intervino, más bien cómo se dieron las cosas, cómo hubo retaco de urnas, cómo hubo gente que compró urnas que llevaban el nombre a donde se deberían votar. Según esto, también hubieron gente a escasos metros de donde se estaban haciendo las votaciones que estaban dándole dinero. Se habló también de acarreo, en fin, muchos de los vicios de los que fueron víctimas, como tú mismo acabas de decir, y como él también ha dicho en muchas ocasiones, esos se volvieron a dar, se repitieron en estas internas, en estas elecciones para delegados. Mire, don Chuy, fueron 300 distritos electorales donde se votaron. Tendríamos que analizar cada caso. Yo creo que si hubo estos casos, yo la verdad no tuve, como yo le di seguimiento como secretario de gobierno y sí como morenista aquí en mi estado, pues yo creo que fue impecable la jornada aquí en Tabasco, salvo ese incidente de violencia que duró pocos minutos en el municipio de Cárdenas, pero la verdad no fue nada, pues. También dentro de esto, decirlo, nos gana pues la pasión. Pues no es cosa menor, insistir, este movimiento que tanto ha costado, pues es parte de, ¿no? Ahora, en el caso de lo que usted está comentando ahorita y que se vivió en el país, no creo que fueron casos aislados, habría que analizarlo, y sí, si efectivamente hubieran casos, que no me consta porque yo no lo he visto, donde hubiera compra de votos, se tiene que sancionar, o sea, no lo podemos permitir. Yo estoy en contra de eso totalmente, ¿eh? O sea, no lo defiendo ni nada, o sea, lo que pasa es que no lo he visto, pero si yo lo veo y eso, sí, por supuesto que no debe de ser. Esto que te acabo de mencionar está documentado, está en las redes sociales, está en los medios de comunicación, tanto impresos como... Sí, por eso yo no estoy diciendo que no haya pasado, sino que no lo he visto yo y definitivamente se tiene que analizar, se tiene que investigar y en su caso se tiene que sancionar, o sea, no lo debemos de permitir. No podemos permitir que se contamine este movimiento. Ahora, ¿aquí solamente un incidente? Solamente uno, es correcto. No. Y el incidente fue de una persona que se puso un poquito alterada y agarró una urna, una mampara, y bueno, y se controló inmediatamente, no pasó a mayores. Bien, faltan 6 minutos para las 5 de la tarde. Voy a hacer una pausa, Guillermo, y vamos a regresar a seguir platicando. Es el secretario de Gobierno del Estado de Tabasco. A fondo. Con Chuy Sevilla. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés,
Civilla. Bueno, solamente 4 minutos para las 5 de la tarde. Seguimos platicando con Guillermo del Rivero, secretario de Gobierno del Estado de Tabasco. Antes se llamaba secretario general de Gobierno, ahora se llama secretario de Gobierno del Estado. Bueno, a ver, una de las facultades de la Secretaría de Gobierno es participar en las acciones para garantizar el orden y la paz pública, la seguridad pública y la gobernabilidad del Estado, y formar parte en el gabinete de seguridad conforme a las disposiciones que instruye el gobernador. ¿Cuáles son los talones de Aquiles de la seguridad pública? Primero, ¿cómo intervienes tú? ¿Qué es lo que haces directamente, Guillermo? Bueno, como igual ahorita lo reza la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pues sí, la Secretaría de Gobierno le toca participar y garantizar el orden y la paz y formar parte del gabinete de seguridad. Ahora, de manera directa y tangible, también parte de las acciones que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador y que aquí en Tabasco le da seguimiento hoy el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, es que tenemos una mesa para la construcción de la paz y la seguridad. Esa mesa, tanto la tiene el gobierno federal como la tiene el gobierno del Estado, creo que ha dado resultados muy importantes. ¿Y por qué? Porque existe una verdadera coordinación entre las distintas áreas de la administración, y tanto federal como estatal. ¿Y quiénes integran esta mesa? La preside el señor gobernador, y de ahí está el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, está el fiscal general del Estado, está el delegado de los programas federales de bienestar, se encuentra también... ¿Y el delegado de los programas federales? ¿Por qué? Le comento. Bueno, si quiere le digo quiénes le integran, sí, ahorita. Por favor. Está la zona militar, el general de la zona, de la 30 y de la 30, los generales de la 30 y de la 38 zona, el de la zona, el de la quinta zona naval. Está... yo presumo algo de la mesa de Tabasco en particular porque... Bueno, está la Guardia Nacional, perdón, y ¿quién más está? Y bueno, y luego tenemos invitados. Pero yo presumo algo porque creo que somos el único estado en el país donde también participa el Poder Judicial del Estado. Y eso es muy importante y el delegado de la Fiscalía General de la República, perdón. Y es importante la participación del Poder Judicial del Estado para que exista una comunicación, porque también, con pleno respeto al ámbito de la competencia que nos toca a todas las partes involucradas, que es la prevención, que es la procuración y la administración de justicia. Lo que sucedía en el pasado es que se convertía el Poder Judicial en la famosa puerta giratoria, donde entraba el delincuente y a las 2 horas salía por la misma puerta. Entonces, al estar en la mesa de seguridad todos los días que sesiona esta mesa que le digo yo que preside el señor gobernador, nos enteramos y trabajamos de manera conjunta distintos operativos, pues. Usted me pregunta ahorita, ¿qué hace, por ejemplo, el delegado de programas federales? Es importante su participación, y así lo instruyó en esta dinámica el presidente de la República, porque como lo hemos dicho, ya es una frase coloquial, el famoso abrazos no balazos. Se trata de que en áreas donde se vea que existe un crecimiento delincuencial, donde también tengan participación, por ejemplo, los jóvenes, puedan entrar los delegados de los programas federales a apoyar esas zonas. Por eso son tan importantes los programas federales como Jóvenes Construyendo el Futuro, por citar alguno, ¿no? Es ahí donde el gobierno del Estado está haciendo su parte para verdaderamente reconstruir el tejido social, don Chuy. ¿Y si has visto resultados, si se han visto resultados en estos lugares donde de repente pues se ve la incidencia de la delincuencia y que se está reclutando a los chavos, a los jóvenes, y se dedican a eso, y entra un programa social de estos de Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Sí se ve el cambio? ¿Sí se puede medir, Guillermo? Es difícil medirlo, pero no es imposible, y sí se ha logrado. Por ejemplo, ahorita también parte de la mesa de seguridad está el secretario técnico, que es el titular del secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad,
se están haciendo unos acuerdos también para incluso en estas zonas donde luego vemos que pudiera haber alguna alza en la incidencia delictiva, trabajar con las escuelas de las zonas para poder ahí implementar estos programas sociales. Ahora, usted me dice, ¿se han visto resultados? Yo le voy a hablar muy concretamente. Claro que hay resultados, don Chuy. Y los resultados, es muy difícil en el tema de seguridad, porque yo le puedo hablar ahorita de resultados concretos, tangibles, claros que hay, pero desgraciadamente no hemos erradicado al 100% la violencia, los delitos. Eso es el objetivo, pero bueno, es muy complejo. Pero mientras tanto tenemos que ir avanzando. Y si usted me pregunta si hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado. Y datos concretos, el secuestro. El secuestro en un comparativo del 2018 a hoy, 2022, tiene una reducción del 90%, don Chuy. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, pero lo que vivimos en años anteriores en el tema del secuestro nos tenía todos los tabasqueños, a las y los tabasqueños, con el Jesús en la boca, al grado que ni siquiera queríamos ir a cenar a las 11 de la noche por miedo a que nos pudiera pasar algo. Eso hoy aquí en Tabasco ya no lo estamos padeciendo, y esos son resultados del trabajo que se ha implementado desde enero del 2019 a la fecha en materia de inseguridad. Otro tema, por ejemplo, es el tema del robo a cuentaviente. Igual lo mismo, era la constante. Tú ibas y sacabas 1,000 pesos del cajero, 10,000, 50,000, 100,000 pesos, y en la esquina te estaban esperando para asaltarte. Ustedes daban cuenta aquí en esta estación de radio, en sus programas, como en las noticias, cómo era 4 o 5 eventos por semana por lo menos, y todos los tabasqueños conocíamos o habíamos sido víctimas o conocíamos a un familiar que hubiera sido víctima de esto. Hoy eso sí quedó erradicado. ¿Qué hicieron para evitarlo? Bueno, yo cuando me sumo a los trabajos de seguridad, que es en la Secretaría de Gobierno, ya se había avanzado muchísimo. No voy a decir yo que participé de manera directa en eso, pero yo creo que fue un trabajo en conjunto donde existió mucha coordinación, lo que yo creo que sirve muchísimo el trabajo que se hace en la mesa de seguridad, porque de veras que todos los días nos reunamos, que nos den el parte de la incidencia delictiva y que se tomen decisiones al seno de esta mesa de seguridad es muy importante, por lo que yo le decía, porque tiene que existir una buena coordinación que la tenemos hoy en día aquí en Tabasco. Pero ¿qué acción concreta se efectuó para que se inhibiera este acto delictivo? Mire, yo porque creo que de veras era terrible. Digo, sí. Uno la pensaba para ir al banco a cambiar algún cheque o hacer algún cobro, lo que sea, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, eso tiene mucho que ver la parte preventiva de seguridad, que le corresponde de manera directa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se le da mucha asistencia, por ejemplo, a todos estos centros financieros donde pasaba mucho estos delitos que yo comentaba ahorita, ¿no? Se ha incrementado la presencia de las fuerzas estatales en coordinación con otras áreas de gobierno. Se ha hecho un trabajo de manera coordinada e inteligente, don Chuy, y yo creo que eso es lo principal que nos ha ayudado. Y descubrieron qué era lo que pasaba, o sea, cómo lo hacían, cómo sucedía que te estaban esperando, cómo sabía la gente, cómo se enteraba de que habían cobrado uno de 50,000 o de 100,000 o de 80,000 o de la cantidad que sea. Principalmente eran cuestiones que le dicen que te ponen sombra, te dan seguimiento desde que entras al banco y te van checando. Pero insistir, y perdón que repita mucho la palabra coordinación, pero imagínese usted que luego agarraban al delincuente y lo procesaban en fiscalía, llegaba al Poder Judicial y lo soltaban. Eso hoy ya no sucede, pues. ¿Mal integradas las carpetas? Mal integradas, y también yo sostengo que hoy tenemos un Poder Judicial en Tabasco que ha cambiado y que está haciendo su trabajo. Hace un momento hablaba yo de la rapiña en base al camión que se de maíz. Accidentó de maíz, y la gente empezó a llevarse y vaciaron todo. De veras que dan ganas de contratarlos para descargar camiones, ¿eh? Son tan eficientes, lo hacen en fracción de tiempos impresionantes. Pero yo creo que la rapiña ya se ha convertido, no en Tabasco, está en todo el país, desgraciadamente. Sí. Y la gente dice, bueno, es que pobrecitos tienen hambre. Sí, pero a veces es un camión de cerveza el que se voltea. Y a veces es un camión de
no sé, de cosas que yo recuerdo cuando se volteó uno que llevaba ganado. Ok, está bien, se murieron algunos o quedaron muy lastimados. Bueno, pues está bien, y no agarraron parejo. Llegaron con caballos, lazaron ganado, se lo llevaron. Sí. Un robo total. Y lo que yo me he preguntado todo el tiempo es ¿qué hace la autoridad? Y la autoridad no interviene, se les entrevista y dicen que porque son muchos y pues pueden, no los controlan luego. Entonces, ¿para qué está la autoridad ahí, Guillermo? Yo no lo entiendo. Yo creo que es hacer el ridículo cuando estás en un lugar para evitar que se cometa un delito y no lo evitas. Sí, eso... Casi todos estos casos también, fíjese que lo hemos platicado hacia el interior de la mesa de seguridad, esos casos se dan en zonas federales. Por el principio de legalidad le competiría a la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional, que forma parte de esta mesa para la construcción de la paz y la seguridad, lo ha dicho. ¿Cuál es el tema? Que con la rapiña representa un importante número de personas que llegan ahí, incluso con mujeres y con niños. Entonces sí complica la labor de poder prevenir a veces, ¿no? Porque sí hemos entrado, se ha tratado de evitar, pero bueno, luego nos vemos superados en números y no hay instrumentos legales también luego que nos permitan actuar de manera inmediata en ese sentido. Sí lo veo, yo coincido con usted, creo que tiene que haber un respeto, tiene que haber un orden, se tiene que cumplir con la ley. Es robo lo que estamos viendo en ese momento. Sin embargo, las condiciones que se dan y por lo que toca a la actuación del gobierno estatal, es muy complicado entrar por insistirle por el lugar en donde se da. Casi todo esto sucede en zona federal. Bueno, pero entonces hay que ver cómo se gestiona, así como hicieron esto maravilloso de que el secuestro se ha reducido muchísimo, esto otro maravilloso de que los robos a la gente a cuentavientes se ha reducido muchísimo, y algunos otros datos que tienen ahí que se me hacen, vemos por cierto imágenes de la gente rapiñando o robando, pues como la misma señora que se entrevistó la semana pasada, decía, yo vine a robar. Así de plano. Y eso es una confesión, porque esa es la otra cosa. Ahí los tienen filmados, ahí tienen sus caras, ahí tienen sus rostros. Ahí se ven niños. Sí, pero ahí tienen sus rostros. Yo sé que no puedes actuar contra menores de edad, pero creo que si se empieza a detener a gente que se identifique y se lleva y se procesa, entonces la gente va a empezar a pensar 2 veces si comete el delito o no. Pues ahora, eso es importante. Protocolo que ustedes gestionen con la Guardia Nacional, porque me dices que es terreno federal, que es eso es importante lo que acaba de decir usted, porque de acuerdo a lo que decía, por ejemplo, en algunos de los temas que tocamos, de que luego no presentaban la denuncia. Entonces, si no presentan la denuncia, nosotros no podemos actuar. Entonces eso es importante. ¿No hay delitos en los que se actúa de oficio? En casos como estos, tiene que ser presentado por la denuncia. ¿Por qué? Porque estás hablando de que estoy agarrando una botella de agua, ¿no? Esta botella de agua tiene un dueño, tienes que acreditarme la propiedad. Si no tengo yo manera de saber de quién es el dueño y a quién se le causó el perjuicio. Entonces aquí la invitación es a los dueños que presenten la denuncia. De las unidades siniestradas para que se presenten la denuncia. Exacto. Luego también hemos detectado algo, que muchas de estas unidades, como vienen aseguradas, presentan nada más la denuncia sin con el protocolo que te pide la aseguradora, pero no lo suficiente. Nada más como trámite. Exacto. No para que se ejerza la acción legal. Que se ejerza la acción legal. Entonces ya la segunda que tienen que ir a ratificar o algo así, que como bien usted mencionaba ahorita, si no se hacen bien las cosas y sobre todo ahorita con el ya no tan nuevo sistema de justicia penal, pues entonces no se pueden integrar bien las carpetas de investigación. Los feminicidios, hace un momento platicabas sobre los feminicidios, que creo que es otro de los grandes dolores de cabeza que tenemos hoy, y hablabas de esta situación. Bueno, nada más antes de que cambiemos con el tema, la policía puede actuar en flagrancia, ¿no? Sí.
Sí, es correcto. Pero no lo hace tampoco. Por el tema de lo de la rapiña, me dice Sí, usted. sí. Sí, lo que yo le decía, ¿no? Se vuelve un tanto cuanto complejo por el tema, por los lugares donde se dan, por la cantidad de gente, Pero no te metes con los niños. ¿no? Ves los adultos, ves la gente mayor y intervienes con ella. El tema es, como se da en zona federal principalmente, nosotros tenemos que esperar en este caso el auxilio, o sea, que se pide el auxilio por parte en un momento dado de la Guardia Nacional. Pues ahí hay que ver cómo se... Sí, le digo que sí, es una de las tareas que traemos pendientes de estos protocolos. Algún ¿no? experto tendrá que saber qué protocolo se pueda llevar a efecto en estos casos, porque no se puede seguir dos cosas. Uno, permitiendo que la gente siga robando y creyendo que eso es legítimo y que eso es correcto y que eso está bien. Y dos, no se puede permitir que la gente le siga faltando el respeto a las autoridades de seguridad, como en este caso la Guardia Nacional. Ahí está, que estaba presente era la seguridad pública. Los que estaban en el de, ¿cómo se llama? En el de el robo del maíz que se volteó. Uh-huh. Pero es una falta de respeto para la autoridad. Y la misma autoridad se falta el respeto a sí misma, permitiendo que en sus narices se cometa un delito. Claro. Bien, decíamos el feminicidio. Me dices lo que ya se va a hacer ahora, que era pues una petición por mucho tiempo, ¿no? Pero sigue pesando mucho el tema del feminicidio y causa muchos protestas y que se levanten muchas voces y que muchas mujeres sigan hablando fuerte y que, bueno, a veces las protestas incluso sean pues de manera escandalosa, y me refiero a las pintas, a la destrucción de algunas cosas. Nosotros aquí en Tabasco menos, aunque ya desgraciadamente se empezaron a dar estas protestas violentas y justifican, bueno, pues es que nos dejen de matar, que hagan algo. O sea, tienen razón. Yo sigo sin justificar que pinten, que hagan pintas y que... Destrozos. Pero tienen razón en protestar. Sí, también ahí comentarle, don Chuy, que cuando en el 2019 asume aquí en Tabasco el gobierno de la Cuarta Transformación, en su momento el licenciado Adán Augusto López Hernández, hoy está el gobernador Carlos Merino, nos encontramos en el lugar de feminicidios a nivel nacional por cada 100,000 habitantes en el número 8 o 9, entre 8 y 9 nos encontrábamos, siendo el número 1 el peor, el con mayor casos de feminicidio. Hoy, insisto, gracias al trabajo que se ha venido realizando, que es muy complicado en el caso de feminicidios. ¿Por qué? Porque, como lo ha dicho el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, nosotros que nos toca mucho la parte preventiva, estos casos se dan hacia el interior del hogar, o sea, dentro de la casa. Es muy difícil prevenir eso. ¿Por qué? Porque quien realiza los casos, quien es principalmente quien realiza el feminicidio es la pareja, el esposo, etcétera. O sea, hay un vínculo personal. Entonces, al hacerlo dentro de una casa, pues ¿cómo lo previenes? Es un tanto cuanto complicado. Sin embargo, gracias a este trabajo que se ha venido haciendo, hemos mejorado. Ya no estamos en el lugar 9, estamos en el lugar 21 o 22 a nivel nacional. Entonces, no somos de los peores en el país. Se han dado resultados. Tomando en cuenta que el 1 es el que más feminicidios Exacto, tiene, ¿no? El número 1 es el peor. Uh-huh. Entonces, ya al estar en el lugar 21 o 22, quiere decir que estamos dando resultados. Pero no nos podemos conformar. No nos podemos conformar, porque se trata de que erradiquemos totalmente este delito. O sea, el objetivo debe ser que sean 0 casos. Entonces, una acción tangible, yo le decía hace rato, pues es la creación del Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué han encontrado con los feminicidas? ¿Los estudian? ¿Estudian el por qué hacen eso? ¿Hay algún patrón común entre ellos que los haga feminicidas?
Hay una cuestión... Los han interrogado psicólogos, psiquiatras, gente Sí. que se dedica Digo, eso ya a estudiar. ya no nos compete a nosotros. Yo no quisiera decirle de manera tan directa qué sucede, porque tampoco tendría yo los conocimientos para decirle, y sería hasta un tanto cuanto irresponsable. Pero sí le digo que, bueno, de acuerdo a todas las reuniones que hemos tenido, porque han sido varias reuniones que hemos tenido, incluso con varios colectivos, yo le decía, por lo menos una vez al mes estamos tratando de reunirnos, y nos ha ayudado mucho porque nos vamos retroalimentando, ¿no? Estos colectivos, en su gran mayoría, han protegido mucho a las mujeres, son su cara frente a la defensa de la propia autoridad, donde muchas veces en el pasado, porque estamos también tratando de quitar esto, revictimizaban a las mujeres. Imagínense, todavía que eran víctimas de un delito, después todavía el actuar de la autoridad era peor aún. Entonces creo que eso también ha cambiado. Se trata de que las mujeres se sientan seguras. Esto es algo histórico, cultural, de mucho tiempo atrás. Por eso creo que es muy importante la lucha que ha dado la mujer en muchos sentidos, pero principalmente ahorita, en el caso de los feminicidios, debe ser que se debe de erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer. El tema del dron, es la Secretaría de Gobierno quien en su oportunidad, tengo entendido, lo adquirió. Yo lo comenté en una entrevista banquetera. Yo cuando llego a la Secretaría de Gobierno, digamos en mi entrega-recepción o algo así, yo ya no tenía ningún dron. ¿Nunca encontraste dron? No. ¿Nunca encontraste ni nada? Nada, absolutamente nada. ¿Y no sabes nada del dron, ni dónde puede estar, ni nada? Es que entiendo que el dron se le dio luego a la Secretaría de Seguridad, y estaba viendo la Secretaría, si no me equivoco, pero creo que estaba viendo si se lo daba en comodato incluso a alguna institución federal, al ejército. Sí, y parece ser que era muy difícil de operarlo, porque es muy complicado, tiene que ser un experto que lo maneje y todo eso, ¿no? Y ahí está tranquilo, descansando. Sí, imagínese. Válgame Dios. Otra de las facultades que tienen ustedes es coordinar las acciones en materia de derechos humanos y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal garanticen su respeto, sobre todo. Y al respecto, el PRD, más que otro, pero otros también, han denunciado en varias ocasiones lo que han llamado la ley Garrote, y por ende represión de quienes se manifiestan. ¿Esto no te complica la interlocución que deberías sostener con todos los partidos políticos, sobre todo con miras a las próximas elecciones? ¿Y no te complica también ante la opinión pública la imagen del gobierno? No. A ver, de entrada es mal llamada ley Garrote, porque no es una ley. De lo que se habla fue una reforma que en su momento se hizo al Código Penal, y se hizo para combatir la extorsión, porque así como estábamos en índices escandalosos en temas delictivos como el secuestro, como el robo a cuentaviente, como el homicidio doloso, también lo es que la extorsión, que es uno de los delitos que más lacera a la ciudadanía, estábamos en los primeros lugares a nivel nacional. Y hoy, gracias a una serie de acciones que implementó el gobierno desde el 2019, incluyendo la reforma al Código Penal, hemos bajado mucho en el índice del secuestro. O sea, igual se ha bajado alrededor del 70%, si no me equivoco. El índice de la extorsión, de perdón. La extorsión, sí. Entonces, no es una ley, no le diríamos, si digamos, si la queremos bautizar, esa reforma que en su momento se hizo, sería la ley antiextorsión. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia, para no llamarla represión por parte del gobierno? ¿Cuál sería la diferencia para que fuera o no fuera represión? ¿Qué es lo que acusa? A ver, lo que pasa es que en su momento, cuando se hizo la reforma al Código Penal, don Chuy, pues la oposición, incluyendo medios de comunicación a nivel nacional, la bautizaron como... Sí, porque tuvo revérbera nacional. Sí. Un medio de comunicación que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a él como Pasquín Inmundo. Así lo ponía en su portada este periódico, que la mal llamada ley Garrote, ¿no? Yo le digo esto porque nosotros no lo que decían ellos es que criminalizábamos la protesta, y eso es falso, don Chuy. Nosotros no criminalizamos la protesta. Todo mundo tiene derecho a protestar, es un derecho constitucional que tienes.
El tema es que luego donde se agarran es que también vivimos, y usted lo decía ahorita, por ejemplo, con el tema de lo de la rapiña. Imagínense si nosotros llegamos ahí con la fuerza pública, con 200 elementos, y nos los llevamos detenidos a todos, va a decir la oposición, no, aplicaron la ley Garrote. Es una cuestión de orden. Entonces, lo que no podemos permitir... Pero es que es una cosa de orden, precisamente, sí, también con la rapiña. Claro, por supuesto, yo estoy de acuerdo. Por eso es que cuando tú haces una protesta en una explanada, en un parque, incluso dentro de la vía pública, sin bloquearla, entonces no se te va a criminalizar, no se va a ejercer ninguna acción. Pero cuando tú haces un bloqueo, como yo lo dije hace unos días en telereportaje, eso incluso es hasta un delito. Protestar se puede, lo que no puedes es bloquear una avenida, porque entonces estarías cometiendo incluso hasta un delito. Entonces ahí se tiene que actuar en consecuencia. Esto es, tú puedes hacer una marcha sin problema. Siempre y cuando no estés bloqueando toda la calle. O sea, tienes que bloquear puedes bloquear un solo carril. Un solo carril. Y dejar el otro carril. Así es. O bien, hay casos donde tú te acercas a la Policía Estatal de Caminos, sacas una especie de permiso coordinado y incluso podrías bloquear la avenida, viéndolo tú con esta parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de manera particular con la Policía Estatal de Caminos, e incluso hasta se les da el acompañamiento. Puedes cerrar una institución pública, puedes clausurarla, el caso aquí de Infonavit en este momento, que está tomado desde hace varios... No se puede. Pero no han actuado. Es que es federal. Infonavit, esas instalaciones son federales. ¿Y ahí qué tendría que proceder? Bueno, ahí tendría que proceder la parte de corresponde a Infonavit. No conozco cómo funcionan ellos hacia el interior, quién tiene la representación legal y actuar, pues. Pero entonces a ustedes, si les clausuran si les toman alguna de las instituciones, como la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud, ¿tendrían que actuar cómo? Mire, lo primero y es una instrucción que nos ha dado el gobernador, el diálogo. Tenemos que agotar el diálogo. Pero yo, igual como ya lo he dicho, lo dije en días pasados, no podemos tener diálogo bajo chantaje, bajo amago, porque bueno, pues entonces para que exista diálogo debe de existir la disposición. Si no tenemos la disposición de la otra parte, bueno, se actúa en consecuencia. Sin embargo, hay muchísimos casos, pero muchos, don Chuy, incluso a muchos que a veces ni se dan a conocer en las noticias porque no trascienden, donde hay una amenaza de un posible bloqueo de una protesta legítima, incluso que no va a violentar un derecho a tercero, y donde nos sentamos, dialogamos, acordamos y no pasa nada, pues. Sí. Vamos con un último tema porque el tiempo para esta entrevista se nos está terminando y tiene que ver con esta otra facultad, elaborar y ejecutar en el ámbito de la competencia estatal la política migratoria y la atención a los asuntos fronterizos en coordinación con las autoridades federales competentes. ¿Qué te toca en este punto como secretario de Gobierno? Tenemos una frontera extremadamente porosa y un sistema migratorio muy cuestionable. Se dice que por nuestra frontera pasa todo: ganado, droga, arma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también pasan muchos migrantes, mucha gente necesitada, mucha gente vulnerable, mucha gente que simplemente anda huyendo de la violencia en sus propios países y con la esperanza de llegar a donde pueda trabajar y tener una vida mejor. Sí, fíjese que igual en su momento el gobernador Adán Augusto, pues es normal que tú veas un gobernador, ¿no?, cómo tiene la visión de su gobierno, qué dependencias van a existir y qué atribuciones van a tener. En ese sentido, le da la facultad a la Secretaría de Gobierno, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, precisamente para coordinarse, en este caso con el Instituto Nacional de Migración, en lo que se refiere a la política migratoria aquí en Tabasco. Y se crea en el 2019 la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Derechos Humanos y Migrantes. Todo va de la mano. ¿Por qué? Porque bueno, también el tema de los derechos humanos no es para las y los mexicanos, es para la persona, es algo que lleva la persona, el reconocimiento de sus derechos humanos.
Tabasco, pues tiene una frontera de aproximadamente 108, 109 kilómetros con Guatemala, entonces es un paso obligado de los migrantes, ¿no? Sobre todo el país, más que migrantes, son transmigrantes, porque van de tránsito, porque quieren llegar, atraviesan la frontera de aquí para llegar a dónde, a la frontera con Estados Unidos, o sea, quieren cruzar a Estados Unidos. Pero esas rutas que agarran los migrantes son precisamente rutas que luego tienen el crimen organizado. ¿Por qué? Porque por ahí no nada más trafican personas, trafican drogas, trafican armas, etcétera. Entonces los ponen en una situación de mucha vulnerabilidad. En ese sentido, aquí en Tabasco, en México, el gobierno de la Cuarta Transformación, respetando el derecho humano a las personas, hace un trabajo muy coordinado con el Instituto Nacional de Migración. ¿Para qué? Para salvaguardar los derechos de los migrantes y que bueno, no se vean en esta situación tan vulnerable a la que luego son expuestos, ¿no? Bien, habló el licenciado José Inocente Pérez Sánchez, dice que te escuchó mencionar que tienes políticas de puertas abiertas y que ves temas de seguridad, y que él dice que es mentira, porque hace más de un mes y medio él acudió a tus oficinas para tratar un tema delicado de seguridad y que no lo escuchaste, que no quisiste recibirlo, y por eso dice que no es cierto esto. Yo te entrego, ahí está su número de teléfono, si lo quieres localizar, si quieres hablar con él. Sí, yo lo busco, pero nada más digo, lo aclaro, no me pasaron a mí el recado, habría que ver con quién platico ahí en la Secretaría de Gobierno. Ramón Alvarado Pimienta dice que en días pasados solicitó a la Secretaría de Guillermo del Rivero vía telefónica una audiencia, necesita hablar con él, pero no le dio respuesta, solo se rió de él y le colgó. Y a través de A Fondo insiste al secretario de Gobierno y le solicita audiencia, que le diga qué día lo puede atender, y deja también número telefónico, Guillermo, que te entrego. ¿Le vas a dar la audiencia? Sí, creo que lo conozco, el licenciado Alvarado Pimienta. Darwin López nos envía saludos, que escucha, que pregunta si van a jugar los Olmecas hoy, está preocupado por los mañana, ¿no? Creo que mañana. Sí, ahí creo que no hay partido. Juegan, sí. ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, no voy a leer todo, nada más alguno de los que me envía. Abilda Leva dice que escucha en la Crónica del Recreo. No, es Margarita Vargas. Felipe Ramírez nos envía saludos desde Cárdenas, Landy Aguilar también. Gracias, Landy. Por cierto que al ratito ya vamos a ir con nuestro chichito. Juan Joel Izquierdo Lázaro nos envía saludos. Ana Julia Hernández dice con mucho respeto y cariño, saludos al doctor Guillermo del Rivero. Sin duda, excelente mediador, escucha todas las voces con real inclusión y oficio político. Enhorabuena, Chuy Sevilla, saludos a todo el equipo, gracias. Saludos. Pedro León Escobar también nos envía saludos, excelente el noticiero, bueno, no es tal noticiero, pero gracias de todas maneras. Román Chan Chablé, no sean hipócritas, el sábado hubo acarreo y dejaron a villas y rancherías sin transporte público porque creen ustedes que los tabasqueños somos tontos. Siguen igual o peor que los prianistas, siguen siendo los mismos, pero ahora son camaleones. No, Julia Isabel Figueroa envía saludos, Guillermo. Gracias, igual, saludos. Gracias también, Julia, por lo que nos dices. Irene González también envía saludos al equipo de A Fondo y bendiciones. Lady Galicia, excelente trabajo del doctor Guillermo del Rivero, gran persona, gran calidad humana. Jesús Eldel López también nos envía saludos. Bueno, hay muchas otras que vamos a dejarlo para... Pues a ver si al rato nos queda un poquito más de tiempo, porque todavía nos queda 2 entrevistas y nuestro chichito. Guillermo, agradezco mucho que hayas estado esta tarde aquí platicando con nosotros. Creo que muy interesante los temas. Falta otros tiempo, temas, ¿verdad? En otra ocasión te invito para seguir platicando. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias, don Chuy, por el espacio. ¿Quieres agregar algo? No, pues nada más decirle a las y los tabasqueños que... Yo sí insisto que somos una Secretaría de Puertas Abiertas, esa es la instrucción que nos ha dado el gobernador. Digo, es muy grande la Secretaría, tiene 3 subsecretarías, tiene la Dirección del Registro Civil, la Dirección... Pero cuando alguien quiere hablar contigo,
Bueno, doy mi celular, es 9931-161599. A veces me tardo en contestar los mensajes, pero trato de contestar todos. Repito, 9931-161599. Oye, y si alguien va ahí, ¿no tienes ahí algún Sí, claro, hay una puerta ahí? De entrada está incluso en la planta baja, donde llegas directo ahí, está pues digamos que es como la Dirección de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Guillermo de Rivero, te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros. Gracias, don Chuy. Un fuerte abrazote. Hasta luego. Son las 5:31, la pausa, regresamos. Vamos a entrar rapidísimo con el Chichito y enseguida nos vamos a ir con la siguiente entrevista. Sale agosto.